Muchachos, buen día. Hoy vamos a continuar aprendiendo de matemáticas con un análisis muy divertido acerca de unas gráficas, una gráfica lineal y una gráfica que se compone por varios segmentos de recta. Vamos a descubrir de qué se trata. Vamos a trabajar el día de hoy en su libro de texto en la página 50 a la 52 con la sesión número 2 que se llama De Tijuana a Cancún y se encuentra dentro de la secuencia número 5, funciones 1. Las actividades son muy sencillas, ya que únicamente vamos a hacer un análisis sustancioso de las gráficas para poder contestar las preguntas. Se divide en dos puntos. En el primer ejercicio vamos a analizar la primera gráfica, mientras que en el segundo vamos a analizar la segunda, haciendo una comparación con la primera. Entonces, es muy importante que desarrollemos la capacidad o la habilidad de la observación, la imaginación y pensar más allá de lo que está ocurriendo en esta situación particular. Vamos a ver qué nos dice el problema. Cabe señalar que todas las preguntas aquí se encuentran resumidas para que ustedes las encuentren correctamente con sus incisos en sus libros. Vamos a ayudarnos un poco a contestar estas situaciones. Ejercicio 1. Amalia y su madre se mudan de Tijuana a Cancún. Van a hacer un recorrido muy amplio, porque si se ubican en el mapa, Tijuana se encuentra al norte de nuestro país, mientras que en Cancún se ubica en la región sur. Entonces van a tener que recorrer, vamos a ver cuántos kilómetros. La ruta implica recorrer 4.350 kilómetros. Y con base en la gráfica 1, que es la que tengo aquí, vamos a responder. Veamos de qué se compone la gráfica 1. Se compone de mis dos ejes principales, el eje X que me representa las horas de viaje y el eje Y que representa los kilómetros recorridos. Si se dan cuenta, las horas de viaje van de 2 en 2, mientras que los kilómetros recorridos, que es el eje vertical, van de 500 en 500. La gráfica se llama Viaje de Tijuana a Cancún, estimación inicial. Vamos a resolver. ¿Cuánto tiempo completarán los 4.350 kilómetros de viaje? Observo mi gráfica, 4.000, entre 4.000 y 4.500 se encuentra la cantidad que estoy buscando y si me doy cuenta en la gráfica, aproximadamente se va a localizar hasta la hora 42 de viaje. Entonces, esta es mi respuesta, 42 horas de viaje en una estimación inicial. La velocidad promedio a la que va ese vehículo donde van viajando Amalia y su mamá, pues tengo que hacer una división, dividir mis 4.350 kilómetros entre 42 horas, que es la que se van a tardar aproximadamente, y un aproximado será de 100 a 103 kilómetros por hora que van a ir en ese vehículo haciendo esta estimación. Claro, estamos considerando que son 42 horas, es decir, más de un día, y nunca se va a detener ese carro, porque va a seguir continuo y continuo, día y noche. Pero en la realidad, vamos a pensar un poquito, ¿será eso posible? ¿Será posible que un chofer aguante ese ritmo de 100 kilómetros por hora constantemente y sin descansar? Veamos ahora el siguiente análisis con la gráfica número 2. Punto 2. La siguiente gráfica muestra los datos reales del viaje. Vamos a ver qué pasó en la realidad. Analiza y responde. Me doy cuenta que mi segunda gráfica, que se llama Viaje de Tijuana a Cancún, datos reales, también se compone de dos ejes, el eje X que me representa las horas de viaje y van de 5 en 5, mientras el eje de las ordenadas o el eje Y o el eje vertical me representa también los kilómetros que van a recorrer y van de 500 en 500, al igual que la gráfica 1. Aquí lo que me di cuenta es que me extendieron hasta 60 las horas que van a recorrer el viaje. Horas de viaje, voy a ver cuántas horas hicieron en la realidad.
Entre 4000 y 4500 se encuentra el valor que estoy buscando. Aproximadamente se va a localizar en las 57 horas de viaje. Imagínense, de 42 que se imaginaron en un principio, se hicieron 57. Es decir, se hicieron más tiempo. Porque imagínense que ustedes viajan en este recorrido, lógicamente se van a tener que detener a comer, quizás se detengan a comprar algún recuerdo de alguna ciudad que pasaron, o se detengan simplemente a descansar, a dormir un rato, ya que es indispensable las horas del sueño en la realidad. Entonces, sabiendo esto, horas de diferencia. Recuerden que al hablar de diferencia, estoy hablando de la operación de la resta. Horas de diferencia entre el tiempo real y la estimación que está en la gráfica 1. Pues únicamente es una resta, por hago mi diferencia de 57 horas reales menos 42 horas, que fue la estimación, y me da como respuesta 15 horas. 15 horas de diferencia. Es decir, esas 15 horas, pues el carro pudo haber disminuido la velocidad o se pudo haber detenido. Pudieron haber pasado un sinfín de opciones que pudieron realizar en su recorrido. C. Significado de los segmentos paralelos al eje de las abscisas o al eje X, que está aquí, este es el eje X. Hay segmentos paralelos, es decir, que no van a coincidir con el eje X, o no se van a cruzar, no se van a intersecar. Esos segmentos paralelos que están en línea recta, ¿qué significará? Imagínense, están transcurriendo las horas de viaje, pero no están transcurriendo los kilómetros. Por lo tanto, va a significar que no hay ningún movimiento, es decir, el carro está completamente detenido. Inciso D. Tiempo del auto detenido. Si yo hago esa suma de estos tiempos muertos, donde se hace la línea recta, como en estos casos, voy a sumar, quiero que ustedes la comprueben, que se suman 15 horas aproximadamente donde el carro está detenido. Tiempos donde viajaron a mayor velocidad, nos dice el inciso E. Para poder localizar estos tiempos, tengo que buscar dónde la gráfica en estos segmentos, en qué segmentos tiende a ser creciente en mucha diferencia. Crecer significa que va a aumentar tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, yo a simple vista capté que de 25 a 30 horas va a ir el carro a mayor velocidad, ya que la gráfica crece muy rápido. Igualmente ocurre de 30 a 35 horas. Si se dan cuenta, ahí otra vez empieza a crecer la gráfica. Los invito a ustedes a encontrar otros segmentos donde la gráfica también resulte creciente o que va a indicar que el carro va a mayor velocidad. Si continúo con la siguiente pregunta, que es la F, ¿a cuántos kilómetros de Tijuana está Guaymas, Sonora? Por ahí en la gráfica o en los datos del problema nos van a dar una indicación especial. Ya haciendo esas operaciones, yo calculé que aproximadamente se encuentra a 800 kilómetros Tijuana de Guaymas. Ahora, punto 4, hay que poner atención porque esta es la parte más interesante, la parte más sustanciosa de esta sesión. ¿Qué diferencias y qué similitudes, es decir, en qué son distintos y en qué se parecen estas gráficas? Si se dan cuenta, la gráfica 1 es una línea recta con un ángulo bien definido, pero la segunda gráfica no, ya que la segunda gráfica está construida a partir de segmentos de recta. Estos segmentos de recta se van juntando en ciertas coordenadas, en ciertos puntos, y van teniendo diferentes pendientes. ¿Qué es la pendiente?
La pendiente va a ser la inclinación que va a tener la gráfica. Si se dan cuenta en la gráfica 1, la pendiente es el ángulo y es exactamente la misma inclinación que tiene toda la gráfica. Pero en la gráfica 2, que está construida por diferentes segmentos de rectas, y estas rectas también son líneas rectas, pero van a tener diferentes ángulos, esto los hace diferentes, ya que esa pendiente o esas inclinaciones van variando o van cambiando conforme va avanzando la gráfica. Tanto pueden aumentar o como pueden disminuir. Entonces, esta es la parte importante de la sesión: comparar y ser capaz de observar y poder interpretar las gráficas. Los invito entonces a contestar lo que resta de la sesión basándonos en las características y los elementos que contengan las gráficas que se les ofrece en la sesión. Mucho éxito y seguimos adelante.